Ya, estimados estudiantes, bienvenido a la clase final que corresponde ya a la estructuración de los dos estados financieros, estado de situación financiera y estado de resultados. Conforme el trabajo realizado, que fue justamente el balance de comprobación ajustado manejado la sesión anterior, donde prácticamente ya tenemos los estados financieros, pero lógicamente aquí tenemos todas las cuentas en función de activos, en función de pasivos, en función del patrimonio, de ingresos, de costos, de gastos. Tenemos los resultados debidos en función de la identificación ya del valor neto o el valor final que refleja o arroja el ejercicio. No obstante, uno de los insumos o los instrumentos bajo los cuales se fundamenta la toma de decisiones es justamente los estados financieros. Y tenemos dos estados financieros básicos. Vamos a hablar, y de hecho ya les dice acá la estructura únicamente para completar con la información que tenemos. En el caso del estado de resultados integral o también conocido como estado de resultados, es aquel estado financiero que me permite conocer luego de que se hayan desarrollado y se hayan procesado todas las transacciones, los hechos económicos dentro de un periodo determinado, la identificación en función de, en este caso, la utilidad neta o la utilidad líquida que se suele llamar. O en el caso contrario, donde también lógicamente una empresa propende y de hecho también tiene que asumir riesgos en la actividad o en la operatividad, también podemos tener el caso contrario de una pérdida, ¿no? Entonces, ahora bien, la estructura del estado de resultados integral concibe dos apartados, dos secciones elementales o primordiales. Por un lado tenemos la sección ingresos y por otro lado tenemos la sección costos y gastos. Ahora bien, dentro de los ingresos tenemos dos tipos de ingresos, como ya se había manifestado cuando explicaba el plan o catálogo de cuentas. Por un lado tenemos los ingresos operacionales. ¿Por qué se llaman ingresos operacionales? Incluso la sesión anterior ratificaba esto. ¿Por qué se llaman ingresos operacionales? Porque son aquellos que provienen y son producto de la actividad primordial o principal que maneja la empresa. Es decir, aquellos que están vinculados o están estrictamente asociados con la misión, con la razón de ser, con la esencia de la empresa. Si yo digo es una empresa que se dedica a la venta de productos de línea blanca, es decir, electrodomésticos, el sistema de facturación en función de las ventas de todos los electrodomésticos que se hayan manejado en ese periodo constituye el rubro que compone el ingreso operacional, ¿sí? No obstante, para yo poder identificar el resultado en un primer momento que se llama bruto o utilidad bruta o ganancia bruta, a la misma yo tengo que descontar, tengo que restar lo que corresponde al costo. En su momento, cuando hacíamos los registros correspondientes, decía una venta, nosotros siempre registramos. Una cosa es registrar al precio de venta, ¿por qué? Porque ahí está el margen de utilidad o de rentabilidad de acuerdo a la política que está establecida dentro de la empresa en operaciones de comercialización o políticas de ventas como tal. Pero en cambio, por otro lado, también tengo que hacer el registro de esa venta en función de su costo. ¿Para qué se hace esto? Para que al final yo pueda determinar técnicamente a ciencia cierta cuál es el resultado bruto y luego descargando ya los otros gastos, la utilidad neta. Entonces, por esas razones necesariamente se tenían que hacer dos asientos en una venta. Y en una devolución en ventas lo propio también, ¿no? Entonces, un registro al precio de venta y otro registro a su costo. Entonces, esta primera parte en función de la explicación y de hecho en las preguntas están, por favor, incluso ya les digo desde ya, en las preguntas están cuáles son los componentes que tiene el estado de resultados integral. ¿Será activos? ¿Será el capital? ¿Será el patrimonio? ¿Será cuentas por cobrar? No. ¿Cuáles son los componentes que tiene el estado de resultados? Ingresos, costos y gastos en términos generales. Si nosotros ya vamos a la especificidad del caso, vamos a tener los tipos que se conciben en cada caso, tanto en ingresos como en gastos. Por un lado, ya acabo de citar los ingresos operacionales. Por otro lado, tenemos los ingresos no operacionales. Incluso en un momento yo les decía y les indicaba, es una empresa comercial, la misma empresa que se dedica a la compra y venta de electrodomésticos o productos de línea blanca. No obstante, esa empresa dispone, es parte de la empresa un bien inmueble, un terreno, ¿sí?
y no lo está utilizando, pero considera en un momento determinado arrendar ese terreno para un fin específico que requiere en este caso el arrendatario. Entonces puede tranquilamente canalizar la obtención de fondos o de ingresos bajo esta mecánica, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de una empresa para preservar, para precautelar los fondos efectivos dentro de la operatividad del negocio, para que evitar que se pierda, que se roben, que haya un uso indebido del dinero. ¿Qué es lo que hacen? Canalizan tener sus fondos en una cuenta bancaria bajo la modalidad de cuenta corriente. Entonces, por ejemplo, el banco les reconoce el interés por los fondos que va manteniendo dentro de esa institución financiera. Esas se conocen como notas de crédito. Por ejemplo, esos son ingresos no operacionales. Porque la razón de esencia de ese negocio no es justamente estar depositando valores y a través de eso subsistir o sostenerse, no, sino es parte de la operatividad y que de hecho se considera como ingresos no operacionales. Y así podemos imaginarnos o citar otros ingresos no operacionales, pero estamos claros de que los no operacionales son aquellos que no tienen una articulación directa, no tienen un vínculo con la actividad principal, ¿sí? Vamos por otro lado los costos. ¿Qué son los costos? Y en su momento también decía cuando analizábamos el plan o catálogo de cuentas, decía que por un lado tenemos los costos que son términos y son aspectos totalmente distintos en relación a los gastos. A veces se suele confundir y se suele asociar afianzar como que son parejos, son similares, e incluso en algunos casos como que fuera igual, y no es así. Los costos son aquellos rubros o conceptos que la empresa asume al proveedor en función de la obtención o para suministrarse de los artículos o de las mercaderías. Como por ejemplo, adicionalmente a eso se suma el valor, no solamente el hecho del que pacta con el proveedor, sino también en función del valor que le representa el hecho de trasladar las mercaderías a sus espacios donde se embodega, donde se expende, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de fletes. Si, por ejemplo, la empresa está importando los artículos o las mercaderías, los aranceles de portuarios o de importación, lo que paga en aduanas. Entonces, todo eso suma y representa el costo, ¿no? Ahora bien, el costo son valores que se recuperan. ¿Y cuándo se recuperan? Por ejemplo, yo decía, este teléfono a mí me representa $50, ¿sí? En función de costo. Cuando yo recupero el momento que yo establezco el precio de venta al público, resulta que el precio de venta al público es $80. Entonces, ahí estoy recuperando los 50 de la inversión en función del costo asumido y los $30 constituyen la utilidad que está definida o determinada en función del precio de venta al público, ¿sí? Entonces, mm, ahora bien, ¿qué son los gastos? En cambio, los gastos son valores que no se recuperan. Y si no se recuperan, significa que yo no puedo cargarle y sumarle al producto para que luego sea concebido para la venta. No. Lo que representa lo que sucede en el tratamiento contable es que estos valores tienen que ser descontados de la utilidad del caso, de los resultados del caso. Entonces, por esas razones, en un primer momento nosotros únicamente descontamos de los ingresos operacionales del costo a fin de terminar o tener la utilidad bruta en ventas. Y a partir de ello, descontamos, restamos, extraemos lo que corresponden a los gastos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa premisa en función de teoría. Ahora, vamos a la parte práctica que nos compete o nos corresponde. Me ubico en el balance de comprobación ajustado y lo que voy a tomar en cuenta para poder armar este estado financiero es justamente las dos últimas secciones que están resaltadas o están señaladas con un color morado y un color celeste, ¿sí? En el un caso son ingresos y en el otro caso son costos y gastos. Entonces, vamos a partir de ello, ¿no? Entonces, vamos con las ventas. Las ventas fueron de 4,400. Déjenme revisar. Ventas 4,400.
Entonces, vamos, nos situamos en el estado de resultados. Entonces, aquí la primera, dentro de la estructura como tal, me he permitido hacerles por colores, para que ustedes puedan distinguir los elementos que vamos calculando, vamos registrando y vamos manejando. Entonces, por ejemplo, lo primerito, de acuerdo a este esquema, es partir de los ingresos operacionales. Dejamos el espacio para la sección de datos correspondiente y luego de eso, de ese primer momento, tenemos una segunda sección, menos los gastos operacionales. Entonces aquí incluso vamos a tener utilidad operacional. Ya, algo que me está faltando aquí, permítame, permítame un momentito. Más otros. Ah, no, ya está acá abajo, está acá. Control Z. Ya. Eh, Retomo nuevamente. Tenemos la primera seccioncita o el primer momento que vamos a encontrar en el estado, en la estructuración del estado de resultados, es justamente ingresos operacionales menos la segunda seccioncita, los gastos operacionales. Pues bueno, dentro de gastos operacionales tenemos gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. ¿Cuáles son los gastos administrativos? Los gastos administrativos son aquellos conceptos indispensables, necesarios para que la empresa opere, para que la empresa funcione. Lógicamente, una empresa, quien está al frente, será el gerente, será la secretaria, toda la estructura organizacional concebida dentro de la empresa. Y por ende, esas personas que son partícipes dentro de la organización o de la empresa tienen que percibir remuneraciones más los beneficios de ley, es decir, los sueldos más los beneficios de ley. Por otro lado, también, por ejemplo, dentro de gastos operacionales tenemos la empresa, para que pueda operar, tiene que tener servicios básicos. Si no paga energía, ¿cómo va a poder operar, no? Entonces, ¿cómo va a funcionar sus instalaciones, cada una de las áreas de trabajo o en función del uso de la computadora? Entonces, en ese sentido, es indispensable. Eh, Gastos de ventas. ¿Por qué se llaman gastos de ventas? Es otro subgrupo dentro de gastos operativos u operacionales. Se llaman gastos de ventas porque están estrictamente articulados, asociados con lo que es las actividades de comercialización. Por ejemplo, si hay una persona que esté destinado para las operaciones de venta, quien sea quien recepte los pedidos de los clientes, entregue el producto in situ donde solicita el cliente, esa persona percibe una remuneración, percibe beneficios complementarios. Entonces, ahí en esos casos secciono, saco únicamente ese rubro concepto para distribuir dentro de lo que es gastos de ventas. Por ejemplo, si la empresa tiene un vehículo única y exclusivamente destinado para la operación de venta, es decir, para que la persona encargada pueda recibir los pedidos y entregar los productos a través de ese vehículo dotado, en lo que es el mantenimiento, el combustible, el tema de la depreciación, se categoriza, se clasifica y se registra en lo que es gastos de venta. Por ejemplo, para que el producto pueda ser conocido, para poder atraer clientes, necesitamos manejar el tema publicitario. Entonces, la publicidad también constituye un gasto de ventas. Gastos financieros, ¿cuáles son gastos financieros? Básicamente son los intereses. Intereses en función de créditos accedidos o solicitados en las instituciones financieras con la idea de incrementar o para el negocio como tal. Entonces, por esas razones sería un gasto operativo financiero, ¿no? Los intereses. Bueno, por otro lado, tenemos los ingresos no operacionales, los gastos que lógicamente a ese resultado de segundo momento tendrá que sumar los ingresos no operacionales, tendrá que restar los gastos no operacionales a fin de llegar a determinar la utilidad neta o líquida. Y no es que es necesariamente, como les había dicho, utilidad neta del ejercicio, o también podemos tener la pérdida del ejercicio. Entonces, no por el hecho de que en un primer momento la utilidad se genere una utilidad bruta, significa o se tiene la seguridad
que vamos a tener una utilidad líquida al final del ejercicio, ¿no? Entonces, ¿por qué razones? Que porque hay, probablemente los gastos superen a los ingresos y en ese sentido vamos a tener ese déficit o ese valor negativo. Entonces, vamos a completar. El valor de las ventas, me voy al estado, al balance de comprobación ajustado, tomamos, es 4,400, control C, vamos al estado de resultados, situamos acá, pegamos ese valor, $4,400. Ya. Tenemos costo de ventas, vamos a eliminar, este está de más, eliminar. Ya, tenemos costo de ventas. Veamos, por favor, nos ubicamos en la sección. Costo de ventas tenemos por el valor de 3,828,23. Copiamos este valor en el estado de resultados, que sería costo de ventas menos costo de ventas. Registramos, control C, traspolamos este valor acá, pegar y listo. Vamos a hacer la operación. En este caso sería esto menos esto me da 571,3. Verifico, por favor. Me voy acá y verifico. La utilidad que encontré es 571,13. Utilidad bruta en ventas, 571,13. Hasta ahí está la primera fase de la estructuración del estado de resultados. Estamos claros, ¿no? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Lo único que estoy haciendo es armar de acuerdo al esquema que tiene cada estado financiero. Pero el balance de comprobación ajustado prácticamente ya es el insumo clave que me da la información y lo único que hago es en base a eso hacer la estructuración, ¿no? Vamos a ver gastos operacionales. Nos situamos en el balance de comprobación y vamos a ver los gastos operacionales. Tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro. Control C, voy a copiar estos cuatro. Déjenme ver si tengo uno, dos, tres. Déjenme ampliar aquí. Escaparse. Vamos a insertar. Vamos a insertar una más. Insertar. Control C. Control V. Entonces, tomo los cuatro gastos operacionales. Gastos, sueldos y salarios. Gasto aporte patronal. Gasto arriendo. Gasto servicios básicos. Control C. Pasamos. 1, 2, 3, 4. Ya. Gastos, sueldos y salarios. Gasto aporte patronal. Gasto arriendo. Gasto servicios bancarios. Entonces, regreso al balance de comprobación y me voy acá en la parte final. En función de lo que registramos en los ajustes, tengo estos valores 2,500 hasta $14,50. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Únicamente copiamos, transponemos o trasladamos esa información acá. Entonces, ¿qué voy haciendo al momento? Aquí determino como segundo resultado la utilidad operacional. ¿A qué es igual la utilidad operacional? Por un lado, tengo en la parte inicial la utilidad bruta, ¿sí? Menos los gastos operacionales. Y como ustedes pueden ver aquí, los gastos operacionales son mayores. Aquí me está faltando incluso menos. A ver, vamos en el orden. La morada. Luego antes de la morada sería de la sección de acá, menos esta y menos, y ahí sí tenemos marcada todas las celdas, ¿no? Porque incorporamos uno. Entonces tengo una utilidad, no utilidad operacional, sino una pérdida porque es negativa. Entonces aquí vamos a cambiar la concepción. La concepción sería pérdida del ejercicio. Pérdida del ejercicio. 2,547,12. Pero si yo me traspolo al estado, al balance de comprobación ajustado, pérdida del ejercicio no me da ese valor, me da $32,12. ¿Qué es lo que me está faltando? Hay un ingreso, dos ingresos adicionales que me falta aquí incluir. Ingresos por intereses bancarios, ingresos por comisiones generales.
Entonces aquí nos faltaría incluir, entonces me traspolo nuevamente y aquí tengo que citar una, dos, insertar, control C, ya. Entonces aquí tengo que ingresar esos ingresos no operacionales. Entonces tengo aquí y copio ingresos por comisiones, ingresos por intereses bancarios, me traspolo al estado de resultados, pasamos esta información, pegamos, déjenme copio este formato, pasamos los valores, que en este caso sería $2,515. Pasamos al estado de resultados, los valores del caso. Espérenme un ratito ya. $2,515. Entonces, ¿de qué forma gastos no operacionales no tenemos en el ejercicio? Déjenme verificar. No, no tenemos gastos no operacionales. Allá, aquí hay una corrección. Operacionales, sueldos, aporte patronal, arriendo, servicios bancarios. Este va acá abajo. Control C, control V. Entonces este sale de aquí porque este no es acá en esta sección, hay una corrección. Entonces aquí sería, déjenme ver, control Z. La última no encaja acá. ¿Sí? Ya. Entonces vamos acá, gastos, servicios bancarios sería no operacional, porque recordemos que había por un tema de que le cobraban por la chiquera, me parece que fue en el ejercicio, eso es no operacional. Ya, vamos a identificar, en este caso, a partir de esto, ¿sí? O la utilidad o la pérdida del ejercicio y vamos a hacer las operaciones del caso. Entonces sería el primer valor más, en este caso acá me está faltando, más este valor, más el morado, el de $15, menos, en este caso, tengo acá, y como en el último no tengo, correspondería a eso. Entonces este no va a eliminar. Ya. Luego de que hice la operación del caso, ¿qué es lo que hice? A partir de esa pérdida del ejercicio, como tenemos otros ingresos, sumamos esos otros ingresos, ¿no? Entonces, para determinar si con esos ingresos extraordinarios, de alguna manera, llegamos a tener una utilidad, pero la realidad no es esa, ¿no? Entonces, no es esa, porque el resultado me da una pérdida del ejercicio y para no confundirles, para no dejarles de esta manera, vamos a quitarle y ponerle tal y cual como corresponde. $32,12. Vamos al ejercicio. Pérdida del ejercicio, ¿cuánto tenemos? $32,12. Entonces ya está armado, está estructurado el estado de resultados integral. ¿Sí? Repito brevemente, tenemos el estado de resultados integral tiene que tener en su primer momento el encabezado, ¿sí? Eso es comparte en función o se comparte en función de lo que ya habíamos sostenido con todos los formatos o los documentos que se habían manejado en cada una de las etapas de contabilidad, ¿no? Entonces, del proceso contable como tal. Entonces, el nombre de la empresa, la denominación o el nombre del documento y el periodo del caso. Y este a su vez tiene secciones. Por un lado, ingresos operacionales, por otro lado, los gastos operacionales, por otro lado, los ingresos no operacionales, por otro lado, los gastos no operacionales, a fin de determinar en un primer momento la utilidad bruta en ventas, la utilidad operacional, de ser el caso, pero en este ejercicio nos dio una pérdida del ejercicio, y por otro lado, en la parte definitiva o final, la pérdida del ejercicio de ser el caso y en otros casos la utilidad neta o líquida del ejercicio. Entonces, de acuerdo a la realidad de nuestro ejercicio, se reflejó una pérdida de $32,12. Estos estados financieros indispensablemente tienen que tener las firmas de responsabilidad de quien prepara, que constituye el contador,
y por otro lado de la persona que figura como representante legal de la empresa, es decir, del gerente, ¿no? Entonces, para que tenga validez, para que tenga, que sea un instrumento de toma de decisiones, porque estos estados financieros son instrumentos para la toma de decisiones, no únicamente para conocer qué pasa con la empresa, sino para ser el referente técnico de saber qué hacer, cómo hacer y qué medidas se viabilizan. Es decir, es el insumo para la toma de decisiones. Entonces, no sé si hasta aquí estamos claros, por favor. Este es un primer estado financiero para proceder a hacer lo que es el estado de situación financiera. Si no hay preguntas, doy por entendido que todo está claro. Vamos a darnos unos 5 minutitos y retomamos el estado de situación financiera. ¿Sí? Por favor.
Listo, chicos, retomamos, por favor. Vamos con la parte final de lo que es el estado de situación financiera. Me permiten grabar. Ya. Nos situamos en la parte final de lo que es la estructuración del estado de situación financiera. Algo que en su defecto al inicio del ejercicio habíamos manejado y ya habíamos explicado inclusive la estructura, los elementos, la forma como se procede a hacer los registros en función de este estado de situación financiera, porque para hacer el asiento de apertura, que es el primer asiento que se maneja en el libro diario, necesariamente tenemos que armar lo que es el estado de situación financiera, pero aquí la única contemplación y diferenciación que se suele hacer es la siguiente. No hay un estado de situación financiera al inicio del periodo que diga textualmente o explícitamente estado de situación financiera inicial. Tampoco hay una contemplación explícita que tenga que ir denotado estado de situación financiera final. No. Lo único que le diferencia entre el estado de situación financiera que se prepara al inicio del periodo con el que arranca la empresa en función de activos, pasivos y el patrimonio es el periodo acá. Entonces, por ejemplo, el que inicia dirá al 1 de julio del 2023 y el que determina la finiquitación o determina ya el cese, el cierre del ejercicio, únicamente señalará al, en este caso, al 31 de julio del 2023, ¿sí? Entonces, esa sería la única diferencia que me permite plenamente identificar si este estado financiero, el momento que yo reviso y dice al 1 de julio del 2023, ese corresponde al inicio del periodo. En la fecha que determina el 31 de julio del 2023, eso significa que representa el final del periodo, ¿no? Eso en función de la primera directriz. Vamos con la estructura de lo que es el estado de situación financiera. El estado de situación financiera tiene tres elementos medulares o claves: activos, pasivos y patrimonio. Dentro de activos tenemos los grupos, los subgrupos y las cuentas pertenecientes a cada caso. En este caso vamos a partir siempre del orden o la organización establecido dada por el plan o catálogo de cuentas. Partimos con el grupo corrientes. ¿Por qué se llaman corrientes? Se llaman corrientes porque identifica fondos disponibles, derechos de cobro, inversiones que sean convertibles o estén dentro del ejercicio fiscal, es decir, dentro del año, por eso se llaman corrientes. Por otro lado, tenemos propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo constituyen los bienes tanto inmuebles como bienes muebles que lógicamente tienen la característica de ser de larga duración. ¿Sí? Dentro de eso tenemos algunas cuentas, ya vamos a ver qué cuentas manejamos y están contenidas en el mismo. Vamos a la segunda partecita, incluso aquí les tengo denotado el número 2. El segundo elemento constituye los pasivos. Ahora bien, de la misma forma como ya habíamos contemplado o habíamos manejado en el tema de los activos, de la misma forma también tenemos los grupos identificables en este segundo elemento. Por un lado, los pasivos corrientes y también el otro grupo pasivos no corrientes o a largo plazo. Vamos a identificar en la parte tercera o la sección tercera, el tercer elemento como tal, que es el patrimonio. Cuando recién inicia la operación, abre sus puertas, apertura sus actividades, un negocio o una empresa, lo único que va a tener en la composición del patrimonio va a ser el capital social, es decir, las aportaciones que hacen los accionistas o los socios. Pero una vez que se lleva a cabo en un ejercicio económico una serie de operaciones y transacciones y en la parte final se identifica el resultado que puede ser la utilidad líquida o en el caso de contrario la pérdida del ejercicio, dependiendo de, lógicamente se sumará en el caso de la utilidad líquida al patrimonio, a la composición del patrimonio. Y si es que tenemos el efecto contrario, la pérdida del ejercicio, en cambio, descuenta o resta del patrimonio.
¿Cuál es la premisa en la estructuración del estado de situación financiera? También se llama balance general. Tomarán en cuenta esto porque en el último test o en el test 14, me parece que está concebido, la denominación balance general. En otras tiene estado de situación financiera. Las dos denominaciones corresponden al mismo estado financiero. Entonces, los elementos que tiene el estado de situación financiera para hacer un recuento flash, los elementos son activos, pasivos, patrimonio. A su vez, identificamos grupos, por ejemplo, en corrientes, en activos, corrientes, propiedad, planta y equipo, y otros activos, como los intangibles y los que son concebidos a largo plazo, ¿no? Dentro de pasivos, lo propio, corrientes, no corrientes o a largo plazo. Dentro del patrimonio, el patrimonio en su primer momento tiene incluido únicamente lo que es el capital social, pero dependiendo de los resultados, ya cuando se desarrollan operaciones o actividades, vamos a tener los resultados del caso. Entonces se suman, se integran los resultados correspondientes. Por otro lado, tenemos que considerar una de las premisas bajo la cual se fundamenta este estado financiero. ¿Y cuál es la premisa? En función de cumplir con la ecuación contable. En su momento habíamos estudiado y habíamos dicho la ecuación contable básica, fundamental, elemental es igual a activos tienen que ser iguales a la sumatoria de los pasivos más del patrimonio. Siempre tenemos que procurar cumplir con esta igualdad, porque si no se da este efecto, resulta o se identifica que estamos haciendo las cosas de manera errada, de manera equivocada. Entonces vamos a partir con la estructuración ya de lo que es este estado financiero. Nos ubicamos, nos situamos en el balance de comprobación ajustado y por ende lo que tenemos que tomar en cuenta sería la sección marcada con color celeste tenue, que son los activos, la sección que está marcada con un color naranja tenue, que son los pasivos, y la sección verde que está marcada en este caso con un color verde que son el patrimonio o el capital, ¿no? Entonces, a esto sumaría o incluiría, dependiendo del resultado, si es que tenemos una utilidad líquida o una pérdida en el ejercicio. Entonces, vamos a estructurar. Ya el orden está concebido porque hemos manejado ese hilito conductor de organización en función del plano o catálogo de cuentas. Entonces vamos a identificar y únicamente pasar. Cuentas de activo corriente, caja, caja chica, bancos, clientes, inventario de mercaderías, vamos a traspolar. Si es que aquí me falta cuentas, incluimos las celditas porque únicamente le hice la estructuración general, pero no en función de lo que necesito realmente. No sé cuántas cuentas de activos tenemos, cuántas de propiedad, planta y equipo tenemos, entonces vamos a irnos organizando, ¿no? Entonces, balance de comprobación ajustado, tomamos en este caso 2, 4, 5 cuentas, pasamos, pegamos, vamos a copiar esto como ya como cuentas con un color negro, sin negrilla. Listo. Vamos a traspolar los valores, pero ¿qué valores? Nos vamos al saldo final, ¿sí? El saldo ajustado. Si es que no hubo modificatorias, se mantiene esos valores desde el balance de comprobación al normal, ¿sí? Entonces, en este caso sería hasta 11,600. Pasamos de estos valores, traspolamos y pasamos acá. Déjenme únicamente copiar este formato. Listo, para tener, vamos a copiar este formato para tener en la medida posible el mismo esquema para que se vea, se aprecie, por eso les cambio el tamaño, ¿no? Vamos con la otra cuenta. Veamos qué otra cuenta tenemos en activo corriente. Tenemos inventario de mercaderías. Copiamos la cuenta inventario de mercaderías. Traspolamos. Pasamos inventario de mercaderías. Inventario de mercaderías, pasamos el saldo que tenemos que es 124,171,3. Entonces pasamos este valor
Déjenme copiar este formato en todas las columnas de acá. Ya, vamos a copiar para que se me únicamente copiar y listo. Y listo, vamos a continuar. Entonces, luego de la cuenta inventario de mercaderías, verifico qué otra cuenta tengo. Esta cuenta IVA ya se eliminó, comisiones de ventas acumuladas por cobrar esta cuenta quedó pendiente. Vamos a pasar. Estado de situación financiera, traspolamos, pegamos. Sí, ya subo a la oficina. Ya, ya me voy. Ya. Entonces, continuamos en función de lo que es la cuenta comisión en ventas acumuladas por cobrar. Ah, de la escuela de mi hija, ya. Perdón, disculpen, dispense. Ya, entonces pasamos el valor $2.500 y pegamos el valor $2.500. Ya, regresamos al balance de comprobación ajustado y vemos qué otras cuentas de activos corrientes tenemos. No tenemos ninguna otra cuenta, entonces hasta ahí sería la primera parte de lo que son activos corrientes. Entonces lo que voy a hacer es eliminar estas porque están de más y voy a totalizar. Entonces para totalizar vamos a poner desde, sería la sumatoria desde caja hasta los 2.500. Entonces, el activo, total activo corriente me da un valor de 176.919,33. Vamos con lo que es propiedad, planta y equipo. Tengo muebles de oficina, equipo de oficina y equipo de computación. Entonces, vamos a copiar muebles de oficina. Vamos a pasarle este estado acá para que se me facilite. Muebles de oficina, tengo equipo de oficina, traspolamos y tengo equipo de computación. Control C, Control V. Vamos a copiar el formato para que sea estándar la estética. Ya, muebles de oficina, equipo de computación. Valores respectivamente, 3.000, 2.000, 1.000. 3.000, 2.000 y 1.000, y $1.000. Y $1.000. Entonces totalizo propiedad, planta y equipo y tengo la sumatoria en este caso desde 3.000, 2.000, 1.000 y ahí está, $6.000. Entonces hasta aquí yo tengo que sumar el total de activos. Entonces vamos a hacer la verificación de la fórmula del Excel y tengo sumo activo corriente y también suma eso propiedad, planta y equipo. El total activos nos da un valor de 182.919,33. Eso significa que la primera parte de la ecuación contable, los activos, ya me da el resultado de 182.919,33. Eso significa que la segunda partecita que voy a completar, la sumatoria de pasivos más la sumatoria del patrimonio, me tiene que dar este mismo valor, 182.919,33. Entonces vamos a proceder a identificar, vamos nuevamente, regresamos, ya prácticamente esta primera parte celeste ya no necesitamos, ya pasamos todas las cuentas de activos, vamos con pasivos. Tengo proveedores, cuentas o cuentas por pagar, tengo documentos por pagar y pasamos. Y pasamos.
Son dos cuentas que manejamos. Regreso al balance de comprobación. Balance de comprobación. Ya. Valores sería 8.947 y 4.000. Pasamos estos valores, 8.947 y 4.000, con 54.000. Bajamos, seguimos revisando y déjenme ver. Déjenme ver. Ujú, ujú, ujú. A ver, aquí me queda IVA por pagar. ¿Dónde está? Acá está. Cerré la cuenta IVA en ventas, me queda IVA por pagar. Esta cuenta también pasamos. Pasamos IVA por pagar este valor. Valor $12. Pasamos al estado de situación financiera, $12. Regresamos y vemos que otra cuenta tenemos. Retención en la fuente del impuesto a la renta. Estas cuentas cerramos. Y esta cuenta apareció, retención en la fuente por pagar. Control C. Paso esta cuenta. Retención en la fuente por pagar, que fue de 93,25. $93,25. Retención del IVA por pagar sería la siguiente cuenta y bueno, verifico acá, ¿no? Retención IVA por pagar, 61,20. 61,20. 61,20. Verifico el valor, 61,20. Tengo estas tres cuentas de obligaciones y es personal, retenciones judiciales, la provisión de lo que es el aporte patronal por pagar. Pues pasamos igual, necesito tener una, dos, una más, insertar. Entonces pasamos, en este caso, control C, pegamos estas tres cuentas, pasamos los valores correspondientes, 233,75, 300 y 303,75. Entonces pasamos estos valores, pegamos, ya. Regreso al balance de comprobación ajustado y veo que más me está aquí faltando. Déjenme ver en la parte inicial. Sí, ya. Y va, ya está, ya está. Cerramos esas liquidaciones, listo. Me sitúo en el estado de situación financiera y lo que voy a hacer es totalizar estos pasivos corrientes. No tenemos a largo plazo, entonces únicamente situamos pasivos corrientes. Por eso no aparece aquí la otra sección que diga 2, 1, 2 punto, pasivos no corrientes o a largo plazo. Entonces está sumando en el pasivo corriente y estoy verificando que la fórmula abarque todos los valores 13.951,45. Vamos al patrimonio. Les había dicho que al final del ejercicio no solamente va a aparecer el patrimonio, en el patrimonio el capital social, sino también aparecerá el resultado del caso. Si es de utilidad, sumará, y si es pérdida, restará, ¿no? Entonces vamos al estado de situación financiera, pasamos, en este caso, desde el balance de comprobación, la cuenta capital social, $169,000. Entonces pasamos al estado de situación financiera o balance general que también se suele llamar. $169,000.
Por otro lado, tengo el resultado del ejercicio y aquí viene el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio está más acá abajo. Fue una pérdida. ¿Dónde está pérdida del ejercicio? La pérdida del ejercicio, $32.12. Copio el valor. Entonces vamos a poner acá, pegar valores, pero esto es con menos porque la pérdida resta del valor del patrimonio, disminuye el patrimonio en otras palabras. Pérdida del ejercicio. Verifico. 182.919,33, 182.919,33. ¿Sí? Entonces estamos coincidiendo y verifico para que vean que no es que estoy poniendo el valor únicamente. La fórmula, total pasivo más total patrimonio. ¿Sí? Entonces aquí lo que me faltó evidenciar y demostrar es la sumatoria y como es en menos, por eso es que ustedes tienen ahí un valor, $169.000 menos la pérdida 32,12. Por eso me da 168.967,88 en el patrimonio. Al sumar estos dos datos, el pasivo y por otro lado el patrimonio, la sumatoria me da 182.919,33. Y por el otro lado, los activos suman 182.919,33. Queda cuadrado, queda armado y estructurado correctamente este estado de situación financiero llamado también balance general. Entonces, ¿qué pudieron notar aquí? Que primero tenemos, y cambio el orden acá de la ubicación, que primero tenemos que armar el estado de resultados, ¿sí? Armar el estado de resultados para llegar a determinar el resultado como tal, redundando con el término, llegar a determinar el resultado de ese periodo, o bien la pérdida o bien la utilidad líquida o neta. Entonces, con este dato, que es parte de la composición del patrimonio, procedo a armar el estado de situación financiera, porque con eso tengo que cuadrar, es decir, con el resultado del caso, ¿no? Finalmente, las firmas, como les había manifestado ya en el estado de resultados, que es un estado financiero también, les había señalado que necesariamente tiene que haber las firmas de responsabilidad de las partes, responsabilidad directa del contador, responsabilidad compartida del representante legal que puede ser el administrador o el gerente, ¿no? Hasta ahí quedaría el ejercicio completo, cubierto totalmente con la demostración práctica desde su primer momento, desde cuando nace la transacción y todas las etapas o los pasos por los cuales tiene que necesariamente atravesar en contabilidad para llegar a tener los estados financieros. Entonces, prácticamente un recuento rápido, desde el reconocimiento de lo que son las transacciones en función de conceptos, luego de cuentas con sus respectivos valores, luego el libro diario, luego lo que es el libro mayor o diario mayor, luego lo que es el balance de comprobación, luego el libro diario de los ajustes, luego el balance de comprobación ajustado y finalmente lo que hemos situado el día de hoy, los dos estados financieros básicos, el estado de resultados y el estado de situación financiera. Eso sería todo, chicos, en la cobertura de lo que es el segundo parcial. Déjenme dejar de tener la